día de hoy anunciamos una sesión previa para nuestra fecha de bautismos, que es ya el próximo domingo. Por eso me ven ahora aquí con esta playera, que es nuestra playera oficial, Oí su voz, porque dice la Biblia que cuando Jesús se vino a bautizar al Jordán para ser presentado a Israel como el Cristo que Dios había prometido, el ungido, el rey, Él se bautizó en las aguas para identificarse con nosotros. La razón de su bautismo fue para ser como nosotros, para morir en esa cruz y de esa manera poder representarnos ahí para ser juzgado por nuestros errores, por nuestros pecados y maldades. Cuando Él salió de las aguas, dice que los cielos se abrieron y una voz escuchó, la voz del Padre, que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y de esta manera sobrenatural, los cielos dice que se abrieron y los que estaban ahí escucharon esa voz. Qué impresionante. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él tomando forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, tomó esa forma para representar el carácter del Espíritu Santo, que Él es suave, que Él es sensible, y que ustedes saben, ¿alguien ha intentado acercarse a alguna paloma alguna vez? Ahí en el parque, en el kiosco, yo muchas veces me quise acercar, intentar si podía, porque de pronto las palomas parecen ser amistosas y pueden hasta acercarse a ti, pero llega un momento en que te aproximas y vuelan. Pero el Espíritu Santo es así de sensible. Y entonces oí su voz, y la voz que nosotros hemos oído y ha cambiado nuestra historia y ha transformado nuestra vida, es la voz del Espíritu Santo que nos dice: tú eres mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Llegar a conocer a Jesús nos lleva a esa identidad, a esa nueva identidad de ser también hijos amados. Y así como Jesús oyó la voz del Padre, Él en particular, por ser el Hijo del Dios viviente, ahora nosotros también podemos oír la voz del Padre decirnos: tú eres mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. En Cristo, el alma del Padre es complacida. Nuestra religión y nuestras obras no complacen al Padre. Nuestras obras solo son evidencia de que necesitamos un Salvador y que hemos estado separados de Dios y que necesitamos que a través de Jesús seamos reconciliados por causa de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Que nuestra vida puede complacer al Padre. Yo sé que aún muchos han sido enseñados de una manera equivocada en la vida cristiana. Muchos cristianos siguen viviendo por obras y se sienten culpables cuando no están viviendo a la altura de lo que requiere la vida cristiana, pero finalmente no es por obras que nosotros hemos sido salvados. La razón que podemos complacer al Padre y puedes decirle: gracias, Padre, que mi vida te complace. Es decir, Él no requiere nada más de ti. Complacer al Padre es que Él no requiere nada más de ti. No necesitas hacer algo más de lo que ya hizo Jesús al morir en esa cruz y resucitar para complacer al Padre. Porque lo único que puede complacer al Padre es Jesús mismo. Y si tú estás en Cristo, ya no estás en ti mismo, ya no estás en tus buenas obras, ya no estás en lo bueno que tú crees que eres, o que no eres tan malo como otros. Cuando ya no estás en ti mismo, ya no estás en tu propia justicia, luchando por portarte bien para ser del agrado de Dios. Cuando ya ahora estás en Cristo, tu vida complace al Padre. Ese Cristo, Jesús, que complació al Padre, ahora está en nosotros cuando hemos abierto nuestro corazón, hemos recibido y hemos llegado a nacer de nuevo. Es ahora que en Cristo hemos recibido la justicia que puede agradar a Dios. Dios nos ha hecho justos con su justicia. Él no nos hace justos por lo que hacemos. Él nos ha hecho justos por lo que Jesús ya hizo.
Así que su justicia es un regalo y a eso la Biblia le llama gracia. Que no lo merecíamos, que no éramos dignos, pero Él nos dio su justicia al llevar a Jesús a morir en la cruz. Y por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él, no en nadie más. Es solo en Él y solo en Él y solo en Él. Porque Él fue el que murió en la cruz. Ninguno de los apóstoles, ni María, nadie murió en esa cruz más que Jesús. Para que todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga. Y sabemos que la palabra eterna se traduce de la palabra griega zoe y no bios. Zoe se refiere a la vida de Dios mismo. Entonces tener a Cristo es tener la vida de Dios mismo, pero no solo la vida de Dios, sino la vida de un hombre perfecto que aunque fue tentado no pecó, ni hubo maldad en él, sino que fue justo para con Dios, y esa justicia nos ha sido dada a través de Jesús. Así como tú puedes tomar alguna medicación y a través de ese vehículo ser curado o aliviado de molestias, Jesús fue el vehículo del cielo, el medio a través del cual la vida misma de Dios vino, pero no solo la vida de Dios, sino la justicia misma de Dios por la cual podemos complacer al Padre. Así que si tú no lo habías creído es porque no has entendido que se trata de acercarnos a Dios no con base en mi justicia religiosa, mi justicia evangélica, sino en base a la justicia de Dios. Muchos de ustedes han oído de ese cristianismo y quizás los alejó por mucho tiempo, pero yo estoy aquí para llevarte a ser enseñado correctamente, saludablemente y no con doctrinas que llenan las iglesias. Aquí está en la Biblia, no necesito interpretar nada, ahí dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es una religión. No es una religión que tome el nombre de Jesús. Es Jesús mismo. Y Él nos llama a una relación personal para conocerle a Él. Y al conocerle a Él me he revelado el amor del Padre, que a través de Él, Él me ha amado y me ha salvado. Y Él puso sobre Él el juicio que yo merecía. Y que ya no tengo que estar separado de Dios. Se trata ahora de vivir como es digno de su salvación y de la vida que Él nos dio. Así que al recibir a Jesús ahora, en mí hay una inclinación y un deseo que Él produce de vivir la vida en Cristo. Tú aún teniendo a Cristo puedes vivir sin Cristo. Por eso Dios nos llama a un crecimiento en la vida espiritual, a un discipulado. Porque muchos piensan que se trata solo de haber conocido a Dios y un día haberse bautizado. Ese es tan solo el comienzo. Tan solo el comienzo. Se trata de que ahora nuestra vida va a ser transformada al haber nacido de nuevo. La Biblia compara el nacer de nuevo con la vida bios, en donde nosotros cuando nacimos, pues teníamos la conciencia de un bebé. Pero conforme fuimos creciendo biológicamente, físicamente, llegamos a la madurez de una vida adulta para poder vivir. Hay muchas cosas que los niños no pueden hacer, necesitan madurar. Incluso un niño, si fuera heredero de una gran riqueza, no podría tomarla ni disfrutarla porque es menor de edad. Tiene que ser maduro. Así dice Gálatas 4, 1 y 2 cuando habla de la vida espiritual. Dice que cuando alguien es como niño, es como un niño en la casa del amo, en donde el esclavo tiene más autoridad que él. Y tiene que esperar a la madurez para poder disfrutar de su herencia. Eso es lo que está pasando hoy en día en el cristianismo. Muchas personas no están dispuestas a invertir su vida y comprometerse en el discipulado de la vida cristiana, en la casa donde hay paternidad para ser discipulados, enseñados y llevarles a cumplir un llamado. No hay separación entre la iglesia local y lo que uno debe ser enseñado y discipulado. Debe ser parte de lo mismo. No podemos separar la enseñanza y el discipulado en un lado y estar en casa en otro. Entonces Dios nos llama al crecer en la vida espiritual, no solo haber cubierto un requisito de un ritual religioso.
Y de eso estamos hablando a través de esta serie, familia. Y en esta sesión previa donde estamos hablando del bautismo, sin embargo, o vamos a enseñar sobre el bautismo, es una oportunidad para todos como iglesia de reafirmarnos en nuestro llamado. Por eso el tema de hoy le he llamado activa el poder de la resurrección para una nueva dimensión de gloria. Dilo conmigo, activa el poder de la resurrección. Dilo conmigo otra vez, activa el poder de la resurrección para una nueva dimensión de gloria. Dilo otra vez todo conmigo, activa el poder de la resurrección para una nueva dimensión de gloria. Y estaba yo recordando una historia de una iglesia que pues el pastor organizó bautismos en un río y había una larga fila para poder llegar hasta el pastor que los estaba bautizando, y pasaba por ahí un borracho vagabundo y no sabía lo que estaba pasando, pero vio la fila y se unió a la fila. Y cuando llegó su turno hasta donde estaba el pastor, pues se metió en el río y el pastor lo tomó, le tapó la nariz, lo sumergió en el agua, lo sacó y le dice al borracho, ¿has encontrado a Jesús? Y el borracho dice, no. Entonces el predicador pues se pone desconcertado y vuelve a tomar al borracho y lo vuelve a sumergir, pero esta vez lo deja unos segundos más abajo del agua. Lo saca y le dice un poco más fuerte, ¿has encontrado a Jesús? Y el borrachito le dice, no. Entonces ya el predicador está realmente pues muy frustrado, ya molesto, así que toma al borracho, lo sumerge de verdad en el agua, lo deja ahí un ratito más y finalmente lo saca y le grita al borracho, ¿has encontrado a Jesús? Y el borracho está pues todo escupiendo, echando agua por la boca, tratando de respirar, y ya cuando se recupera le dice, ¿estás seguro de que fue aquí donde cayó? Exactamente. Eh, en esta serie que estoy compartiendo Está Hecho, estamos rompiendo el paradigma de conmemorar fechas religiosas. Aún los cristianos, hay cristianos tradicionales que se la pasan festejando fechas religiosas. Aquí estamos rompiendo ese paradigma para ver la resurrección de Jesús de manera que seamos transformados al ser activados en la fe del nuevo pacto. Porque la resurrección del Señor Jesús significa que su sacrificio en esa cruz fue aprobado. Por eso recuerdan que Jesús fue al huerto a orar 3 veces para estar seguro si era la voluntad del Padre ir a la cruz. Muchos cristianos piensan que solo se trata de sufrir. No, no se trata de sufrir. Se trata de la voluntad del Padre. Jesús aún dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Él estaba imaginando lo terrible que venía cuando Él fuera maltratado con esa crueldad, de esa manera tan espantosa, que el Señor quedó desfigurado. Por eso dice Isaías 53 profetizando que este ungido, este rey prometido, este Mashiach o Mesías estaría desfigurado. Dice que al verlo sería despreciado por su apariencia. No está diciendo que el Señor Jesús era feo. Iba a decir otra cosa, pero una vez Erika lo dijo y había una persona en esa condición. De esa manera el Señor Jesús llegó a ser tan maltratado, pero la resurrección significa que el Señor había sido levantado entre los muertos porque su sacrificio había sido aprobado. Todavía había que esperar la evidencia de que este sacrificio fuera aprobado y fuera suficiente para que los pecados fueran perdonados. Como les he enseñado, Dios no perdona porque es Dios.
Tú habrás conocido a personas que te dicen, pues Dios perdona, ¿no? Sí, sí, así es, Dios perdona, pero no perdona porque es Dios. Él perdona porque se hizo justicia. Y si tú crees en Dios, pero ignoras quién es Jesús, no sirve de nada que creas en Dios. Porque Dios perdona, pero porque hubo justicia. Porque ya me hicieron justicia a mí. En Cristo yo ya fui juzgado de mis pecados, por eso he sido perdonado. Por eso tomar el pan y la copa no es sacrificar, es recordar. Jesús no tiene que morir una y otra vez. Él ya murió, dice Hebreos, una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Es que la religión todo lo tergiversa y lo deforma. Es una nube que no te deja ver la verdad. Por eso necesitamos romper el paradigma religioso en que muchos han vivido. Yo también salí del paradigma religioso para solamente conocer a Dios a través de la verdad y lo que está escrito a través de la Biblia. Porque la Biblia es la única manera de conocer el corazón de Dios y saber lo que Él dice sobre asuntos religiosos. Y Él reprueba la religión. No importa qué religión sea, cualquier religión. Entonces dice Primera de Pedro 1:18. A ver si lo pueden seguir conmigo ahí en pantalla. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Tú lo sabías? Que a través de Jesús fuimos rescatados. Porque si no fue así, ¿por qué la religión enseña todo el tiempo a hacer obras? Si hablan de Jesús, ¿por qué todo el tiempo promueven obras religiosas? Y aún sacrificios de personas. Ahí dice, sabiendo que fuisteis rescatados, tiempo pasado, fuimos. Di conmigo, fuimos. No vamos a hacer de acuerdo a lo que hagamos, de acuerdo a los religiosos que seamos, no. Fuimos rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, de una vida sin sentido, sin propósito, de una vida vacía. Fíjate qué interesante cómo conocer a Jesús da sentido y propósito a nuestra vida. Nuestra vida no es vivir para trabajar, es trabajar para vivir. Nuestra prioridad no es el dinero. Nuestra prioridad es disfrutar la vida nueva y abundante que el Señor Jesús nos ha dado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo pueden disfrutar la vida nueva y abundante, para que no sientan que los traemos a otra religión, pero esta es una religión buena onda. Necesitamos que ellos mismos tengan experiencia y conozcan. Y vengan porque quieren, no porque los traen. Sin ellos entiendan cuánta necesidad todos tenemos de vivir la vida misma de Dios, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Tenemos que separar a los padres de la religión, de una relación personal con Dios. Si tus padres te enseñaron religión es porque no conocieron, pero aquí tú estás conociendo y puedes conocer. Dice que aún fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos ¿de quién? ¿De dónde aprendimos la religión y de dónde fuimos enseñados a la religión? A mí me sucedió. Y yo fui un niño devoto y religioso. Y yo iba porque quería la religión. Tuve esa experiencia religiosa. Y todavía no salía la de Enrique Iglesias. La alabanza tan famosa de Enrique Iglesias. Algo que dice de una experiencia religiosa. Dice, no con cosas corruptibles, no fuimos rescatados con cosas que se echan a perder, como el oro, la plata. No fuimos comprados, rescatados a precio de dinero. No hay dinero. Toda la riqueza de este mundo no podría pagar por ti. No podría salvar tu vida. Toda la riqueza de este mundo, todo el litio, todo el petróleo que está en disputa hoy en Medio Oriente, que está haciendo subir la inflación en todo el mundo. No con oro ni con plata. Verso 19, Primera de Pedro 1:19, anótalo. Sino, ¿con qué? ¿Con qué fuimos rescatados? ¿Con la religión? ¿Con una religión verdadera? ¿Eso fue lo que nos rescata?
Ahí no dice que con religión. Dice, sino con la sangre preciosa. La palabra preciosa, timnao, en el griego, se refiere a algo que da valor, tiene valor y da valor. Está hablando que el sacrificio de Jesús, representado por su sangre, que también es una expresión tan religiosa. A mí no me gusta usar expresiones religiosas porque cuando oyen expresiones religiosas se conectan con la religión. Pero sí la Biblia habla de la sangre preciosa de Jesús. Habla del sacrificio en esa cruz. Derramó, hablando de que entregó su vida. No fue torturado. No soportó hasta casi morir, agonizar. Murió. Porque la Biblia dice, toda el alma que peque morirá. Todo el que peque quedará separado de Dios por toda la eternidad. ¿Quién puede decir que no ha pecado por Dios? ¿Quién puede decir que porque cree que cumple los 10 mandamientos no está sin pecados y su alma complace a Dios? Claro que no, aquí dice, no tengo que interpretar nada, aquí dice. Con la sangre preciosa de Cristo, con eso fuimos rescatados. La vida misma de Jesús tuvo que ser entregada en esa cruz. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué está hablando de un cordero? Y nos está hablando aquí del comienzo de la Pascua. Y como vimos aquí, no estamos conmemorando fechas religiosas. Sino que lo que deseamos es que veamos ahora la resurrección de manera que nuestra vida sea transformada, no por algo histórico que sucedió, sino algo que tiene poder hoy para responder a nuestra situación y para transformar nuestra vida de manera que nosotros vivamos en el propósito de Dios y cumplamos nuestro llamado como iglesia de Jesucristo, dando a conocer a Jesús como una luz que brilla en la oscuridad y sal para la tierra. Y una vez te digo, ese es el propósito. Tú has escuchado prédicas motivacionales que te dicen el propósito de Dios. ¿Y cuál será el propósito de Dios? Y normalmente los cristianos no saben. ¿Tú podrías responder esa pregunta hoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ahorita. Si te pido que me mandes un WhatsApp y me anotes, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es? Ahorita. Ayúdeme a alguien. Se habla del propósito y la gente nunca sabe. Ahí dice, nuestro llamado a vivir y en todo lo que hacemos consiste en ir y hacer discípulos y dar a conocer a Jesús. En tu profesión, en tu negocio, ¿cómo estás haciendo que se cumpla este llamado? ¿Ah? Con las personas que te conocen y se relacionan contigo, ¿cómo estás haciendo que se cumpla este llamado? Hay cristianos que ya se jubilaron. No me refiero a cristianos que terminaron su trabajo, después de tantos años de trabajo se jubilaron y tienen una merecida jubilación. No, hablo de cristianos que viven jubilados en la vida cristiana. Fíjate, yo les decía de mi papá que mi papá fue un hombre tan responsable. Él tuvo graves problemas de alcoholismo por causa de su trabajo. Nunca faltó un solo día. Y fue por ese alcoholismo que yo me negué en mi vida a tomar una copa y emborracharme. Aprendí a disfrutar de la vida sin estar borracho y perturbado. Se puede disfrutar la vida sin estar borracho y sin drogas. Se disfruta más consciente de lo que estás haciendo. Los borrachos y los alcohólicos lo que están buscando es una experiencia. Y los que dicen que lo pueden dejar, en realidad no lo pueden dejar. Si lo pudieran dejar, no lo estarían diciendo, lo habrían hecho. Y si no tienen a Cristo, van a recaer porque no tienen poder para ser libres de una esclavitud. Porque separados de Dios somos esclavos de todo eso. Y aún de lo bueno que no es malo. ¿De acuerdo? El propósito nuestro de vida es ir y hacer discípulos y dar a conocer a Jesús. Y si tú dices, pastor, yo no sé qué les diría a alguien
Si alguien me preguntara, oye, ¿tú me puedes hablar de Jesús? Yo no sabría qué decirle. Necesitas ser enseñado y necesitas tener convicciones propias. Con lo que aquí te enseñamos cada domingo, créeme que estarías siendo capacitado, pero necesitas tomar notas. Porque aunque tú oigas y se oiga bien y te convenza, si tú no anotas, si tú no eres enseñado y tú haces lo que se requiere para ser enseñado, aquí se te va a olvidar todo lo que dije hoy. Saliendo de aquí en media hora ya no te vas a acordar de nada. Entonces, nuestro propósito es ser una luz. Y lo que debemos plantearnos es cómo mi manera de vivir está alumbrando a los que no lo conocen. ¿Saben tus clientes que tú eres cristiano? Y no tienes que al primero que te llega, oye, soy cristiano, de una vez te lo digo. Y te va a decir, no me andes amenazando, mano. No, se trata de que tu forma de hablarles, tu forma de tratarlos, tu forma de hablar, ellos van a empezar a darse cuenta, tú estás brillando donde quiera que estés. Al tener al Señor estamos brillando y la gente nos va a mirar. ¿No te has dado cuenta que luego la gente te mira? De pronto en el súper voltea y te mira. ¿Por qué crees que es eso? Porque en ti está la luz de la presencia gloriosa del Señor. Somos lámparas que alumbramos porque tenemos en nosotros la vida misma de Dios. Pero hay propósito en nuestra vida y nuestro propósito es dar a conocer a Jesús. Comenzando por tu familia y acabando con el que ni conoces. Estamos sí en una pelea espiritual, en una batalla, en una guerra por nuestra familia. Por cierto, es un tema, todo un tema. Entonces sí hay propósito, iglesia, sí hay propósito en nuestra vida que podemos entender hoy. Ahora traduce eso a lo que tú sueñas, como lo que tú sueñas y anhelas hacer en la vida, conecta con el propósito y el plan de Dios para ti. Porque este es nuestro llamado como iglesia. Nuestro llamado como iglesia es dar a conocer a Jesús, es una luz que alumbre en la oscuridad. El acto del bautismo es la decisión de seguir a Jesús. ¿Qué sucedió después de la resurrección? ¿Recuerdas, Moy? Se les apareció a los discípulos. ¿Qué más? Muy bien, Moy. Ahí no se acabó la historia. ¿Mande? El Espíritu Santo vino cuando ellos estaban en el aposento alto. Hechos 1 nos dice en el verso 2 y 3 que Jesús apareció ya después de haber resucitado y estuvo con los discípulos durante 40 días. ¿Tú sabías que Él no se fue de inmediato al Padre? Estuvo aquí 40 días más. Como 40 días llovió sobre la tierra, destruyendo todo en el diluvio. Como 40 días y noches estuvo Jesús en el desierto, siendo probado por el diablo. El número 40 en la Biblia representa preparación. Así que para los religiosos que piensan que todo se acabó en la cruz y que conmemoran fechas religiosas, la Biblia nos dice que en realidad este es el comienzo de algo nuevo, completamente nuevo. Y nos dice que Jesús se presentó vivo. Y es porque la Biblia está hablando de la resurrección, no de una forma mística, no de una forma como si fuera una alucinación colectiva, está hablando de manera probada por los hechos. Este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero muchos estudiosos dicen que debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque quien está operando a lo largo del comienzo de la iglesia es el Espíritu Santo. Y dice que Jesús se presentó con muchas pruebas indubitables, se refiere a pruebas definitivas, pruebas que son demostrables, demostradas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No les habló de una religión. No les dijo, vamos a comenzar una religión nueva y verdadera, hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí no estamos promoviendo una religión. Aquí estamos promoviendo el reino de Dios. Porque cuando Dios gobierna, nuestra vida es transformada. Cuando Él tiene influencia en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra vida cambia.
Nuestra vida es transformada para hacernos disfrutar de todo lo que ya se hizo a nuestro favor, para entrar en una nueva realidad. ¿De acuerdo? Y entonces Jesús les dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Que no se fueran de Jerusalén. Esa ciudad se convirtió en un encierro. Fue como la pandemia de aquel tiempo. Ellos estaban atemorizados, escondidos. Pensaron que los iban a matar como habían matado a Jesús. Vieron cómo le fue a su maestro y pensaron que ellos seguirían después. Estaban escondidos y encerrados a puerta y lodo, como dicen, en esos días. Enseguida, que en ese fin de semana terrible, cuando Jesús fue puesto en ese sepulcro. Y Jesús entra y aparece, como dice Juan capítulo 20, después del verso 15, entra en ellos traspasando las paredes. Entra para estar con ellos traspasando las paredes. Y dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ese lugar se había convertido en un encierro de pandemia. Estaban tan llenos de miedo que no querían salir de ahí. No se trataba de estar encerrados, no se trata de estar encerrados los domingos, se trata de que vivamos en el llamado y el propósito de Dios. Dios te saca de ese encierro como lo sacó de ese encierro. Hay cristianos que les gusta estar ahí y eso es lo que les gusta, lo único que quieren, estar encerrados los domingos. Por eso sus hijos se aburren porque están encerrados los domingos. Pareciera que solo se trata de ir los domingos y aguantar hasta que esto se termine. Yo sé cómo es la religión. ¿Cuántos estaban hartos cuando iban a la religión? Media hora y ya estábamos hartos ahí. A ver a qué hora se acaba esto. Ya sabíamos lo que venía para ya saber que ya se iba a acabar esto. Eso sí me acuerdo. Y ellos estaban ahí encerrados, pero les dijo: no se vayan de aquí. Este lugar, que era su encierro de pandemia, va a ser el arranque para algo poderoso. Y ese es cada domingo para nosotros. Nos reunimos en domingo porque fue el primer día de la semana cuando Jesús resucitó. Jesús es nuestro Shabbat. Él cumplió nuestro sábado. El descanso no es un día, es una persona. Shabbat significa eso, reposo. El descanso no es un día, es una persona. Hay personas que ni Shabbat tienen. Trabajan tanto que ni Shabbat tienen. Y no tienen familia porque solo tienen trabajo. Pero el Shabbat es una persona. Y cuando yo entro en Jesús y mi vida está ahora en Cristo, yo puedo comenzar a vivir la vida en un descanso que viene por causa de la fe. Tú puedes estar muy ocupado y sin embargo vivir en descanso. El problema es cuando el estrés te saca del reposo. Cuando no sabes manejar el estrés. Hay personas que no saben manejar el estrés. Cuando sienten presión se ponen de malas, gritan, pierden la compostura. Tenemos que aprender a vivir en reposo. Si tú lees Hebreos capítulo 3, el Señor le dice a Israel: por causa de su incredulidad se los digo, no entrarán al lugar que he preparado para su reposo. La tierra de Canaán es la vida en Cristo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Canaán es la tierra que fluye leche y miel. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que Dios le estaba enseñando a Israel es que habría un lugar de descanso donde disfrutarían y la vida sería tan increíble. Y eso ha ocurrido a nosotros. El verdadero sueño de Dios es lo que estamos viviendo. Eso fue una representación. El descanso no es irse a vivir a Israel o a San Antonio, que para mí no estaría tan mal, pero ese no es el descanso. El descanso es una persona. No es un lugar, ni es un día, es Cristo. Y Cristo también es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:17. Lo primero con lo que deberían comenzar el año era con la Pascua. Ese día fue Israel libre de esclavitud de 430 años. Pero hoy en día Israel no celebra el año, no comienza el año con la Pascua. Ni siquiera ellos han podido permanecer fieles al pacto. ¿Sabes para cuándo ellos es nuevo año? Rosh Hashanah, en el mes de septiembre. Ese no es el calendario de Dios.
Dios les dijo, el año va a comenzar para ustedes en la Pascua. Ahí comienza el año, porque ahí comenzó una nueva vida, una vida de libertad. Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es la libertad que tanto anhelábamos. Por fin llegó el día que podemos elegir no hacer lo que siempre hacíamos. Llegó el día que nuestra vida es libre de la rebelión y la obstinación. Podemos ser libres de quienes hemos sido por tanto tiempo y la personalidad con las que todos nos conocen, para que nuestra vida sea transformada. Las fiestas no fueron dadas por Dios para ser conmemoradas de una manera religiosa. Fueron para darnos cuenta que esa persona sería la causa de nuestra fiesta y celebración constante. Y que esa celebración comenzaría con el sacrificio de un cordero. Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Lo han oído, se lo saben, pero no lo entiende la gente religiosa. Es un cordero que ya fue sacrificado. De acuerdo. Entonces vemos que Jesús estuvo 40 días y les dijo, no se vayan, quédense aquí. Aquí, en medio de esta pandemia y este encierro, ustedes van a salir al mundo de una manera poderosa, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos, comenzando desde aquí, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow, es que el mensaje poderoso del Evangelio transforma naciones. Y es lo que la gente necesita oír, es lo que nuestros políticos y los que nos gobiernan necesitan oír. No solo cuando hacen campaña a pedir nuestro voto a los cristianos, necesitan, como yo les he predicado a 2 o 3 de ellos que hoy gobiernan, el Evangelio. Y han abierto su corazón. Sí se puede, sí pueden oír, sí pueden recibir a Jesús igualmente que nosotros. Y si tú ves Hechos capítulo 2, que es donde nos quedamos un momento, estoy llegando a la conclusión, dice la palabra que entonces ellos se quedaron después de la resurrección a la siguiente fiesta, que fue la fiesta de Pentecostés, y esta fiesta proféticamente representa los primeros frutos. Y nos habla de que Jesús vería, como dice Isaías 53, el fruto de la aflicción de su alma. Así dice Isaías 53, que el Señor, sufriendo tanto, vería el fruto de la aflicción de su alma. Vería a multitudes comenzar a salvarse. Cuando vino el Espíritu Santo, y dice la palabra que vino sobre ellos de una manera poderosa. Dios nos está llamando a prepararnos para una nueva dimensión de gloria. Necesitamos en la iglesia una nueva dimensión de gloria. Necesitamos que el Espíritu Santo irrumpa. Es disruptivo. Necesitamos tanto más su presencia. No luces y humo para ir a un lugar atractivo a congregarme. No luces y humo. Es Dios mismo. Si el Espíritu Santo son las luces y el humo, está perfecto. Pero si solo son luces y humo para atraer a una muchedumbre que solamente quiere estar ahí superficialmente, sin ningún compromiso, eso no es lo que Dios quiere de la iglesia. Dios quiere una iglesia en fuego, vidas transformadas, a través de quien Él pueda manifestarse. Él está deseoso de manifestarse a través de tu vida. Y que a través de ti la gente pueda ver que Dios es real y que Él vive y que Él es poderoso. Llega el tiempo en que ya no podemos seguir callando más. Necesitamos dar a conocer a otros las buenas noticias. Échale ganas. Hechos capítulo 2 nos dice entonces que vino el día de Pentecostés y vendrían los primeros frutos y el comienzo de la iglesia. La iglesia verdadera de Jesucristo no es una religión, es de Jesucristo, no de una religión. Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. No fue casualidad. Fue en una fiesta de Pentecostés que Dios le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí. Y sería en una fiesta de Pentecostés que Dios haría venir una gloria, una nueva dimensión de gloria. Porque recuerden que los que estaban ahí eran judíos, no eran gentiles, eran judíos. La iglesia comenzó con judíos.
Y cuando Pablo predicaba a lo largo de Asia y Europa, iba a la sinagoga y le predicaba primero a los judíos. Entonces dice que fue en ese día, en el Pentecostés, para cumplir proféticamente a Jesús como nuestro Pentecostés, que dice que vino el Espíritu Santo de repente como una explosión que sacudió la ciudad, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Todos llenos, di conmigo, todos llenos. No se puede vivir esta vida si no tenemos el poder sobrenatural de Dios. Por eso muchos no quieren acercarse, porque dicen, no, es que yo voy a fallar. Yo sé que no puedo mantener mi vida de esa manera. Es que necesitamos el poder sobrenatural. Entonces ellos necesitaban este poder sobrenatural para poder cumplir su llamado y para poder disfrutar la vida nueva y abundante. Por eso, al ser llenos del Espíritu Santo, entramos en una facultad que nos da la capacidad de poder vivir la vida en Cristo. Por eso necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió ese día? Aquí comienza la iglesia. Y este libro de los Hechos, ¿cuántos capítulos tendrá? Alguien que me ayude. ¿Cuántos capítulos crees que tiene? 24, 25, 27, 28. Bueno, el libro de los Hechos continúa escribiéndose. Esto no es una información histórica, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Este es el comienzo de la iglesia de Jesucristo. ¿Recuerdan? Hechos 2. Pedro se levanta y predica. Había una multitud reunida, judíos de todas partes del mundo venían a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, como dice Levítico 26, de los primeros frutos. Esto es profético. Esta iglesia fue la iglesia del comienzo, de los primeros frutos. Nosotros somos la iglesia de la cosecha final. Así como hay lluvia temprana que trajo primeros frutos como ese día, nosotros somos la iglesia de la lluvia tardía del final, que traerá la cosecha más grande en la historia. Tiene sentido, es el plan de Dios, no son fechas religiosas. Dios tiene un plan, tiene un propósito, y tú eres parte de ese plan. Y dice que ese día, ¿cuántos se convirtieron? ¿Recuerdan? ¿Recuerdas, David? ¿No? Ahí, ¿cuánto tardas en leer lo que Pedro les dijo? Pues como 5 minutos máximo, 3 minutos. Con esa predicación, que sí fue piedricación, porque les dijo, este Jesús a quien ustedes rechazaron, este era el que Dios había anunciado. Y ellos preguntan, ¿qué haremos? Se dan cuenta que cometieron un grave error, que soltaron a Barrabás, al equivocado, y mataron al justo. ¿Qué haremos? Y esa es la pregunta de alguien que ha creído. ¿Y ahora qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? La gente religiosa nunca se pregunta eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene y trae convicción, tu pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué les dice Pedro? Estaban compungidos de corazón. Se sentían bien mal ellos mismos. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán ¿qué? El regalo del Espíritu Santo. Recibirán el regalo del Espíritu Santo. No se trataba de ser bautizados ese día y que el Espíritu Santo viniera después. Ese día serían bautizados en el agua y en el Espíritu Santo. La palabra bautismo es bautizo, ser sumergido, porque Romanos 6 nos lo dice en qué consiste el bautismo, qué es. Y dice que es ser unido a la muerte de Jesús. Lee Romanos 6 del 1 al 6 y ahí dice que el bautismo es el acto de seguir a Jesús al haberle conocido y haberte sido revelado. Como Jesús dijo en Mateo 16, 17, bienaventurado eres tú que dijiste, que confesaste
que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo dijo nadie, sino mi Padre te lo reveló en el cielo. O sea, es una revelación, es un conocimiento interior, es algo que cada persona solo personalmente puede llegar a entender. En la Biblia, el acto del bautismo es una decisión trascendental en la vida, porque consistía en una demostración pública de la fe en Jesús como Señor y Salvador. El compromiso de estar unidos a Él bajo un nuevo pacto, una unión permanente, definitiva y eterna. Seguir a Jesús significa que yo he entendido que ya mi unión con Dios no depende de lo que yo hago, sino soy unido por lo que Él hizo. Y a eso la Biblia le llama un nuevo pacto, una nueva unión, un nuevo acuerdo. Esta unión es permanente, esta unión es definitiva. Esta unión es eterna, no depende de cómo te portaste hoy. Estás unido a Jesús por siempre, porque la ley que nos dio los 10 mandamientos, somos incapaces de permanecer en esa ley. Por eso en Hebreos 8 Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes rompieron mi pacto y por eso me desentendí de ustedes. En otras palabras, a Israel le fue mal porque se separó de Dios. Pero ahora Dios dice: ¿cómo le voy a hacer? Porque ellos no pueden permanecer en mi pacto, son débiles en la carne, no son capaces de hacer lo correcto, nadie va a poder agradarme. Y entonces, a través de Jesús, Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Él es el Cordero preparado antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía todo resuelto antes de la creación. Entonces Él, a través de Jesús, nos ha dado una unión permanente, definitiva, eterna. Ya nada puede separarnos del amor de Dios. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Está diciendo, cada vez que tú te sientes mal en tu conciencia por algo malo que hiciste, si tú le pides perdón a Dios, Él te va a perdonar. No porque Dios perdona, sino porque ya se pagó por todo, absolutamente todo. Y si tú te sientes mal y te arrepientes y lo reconoces y le dices a Dios: perdóname, sé que fallé, sé que estoy mal, Él te va a perdonar, porque estamos bajo un nuevo pacto. Cuando tú recibes a Jesús, entras en un nuevo pacto. ¿De acuerdo? Así que en conclusión, quiero que tú veas, para concluir aquí, y también voy a responder a preguntas que ustedes tengan al respecto, porque sí pueden preguntar y hay que preguntar, y para eso esta sesión previa. El requisito para el bautismo dice: bautícese cada uno de vosotros. El único bautismo que en realidad es una demostración de la fe y confianza en Jesús, por quien somos salvos, es el bautismo que se hace en el nombre de Jesús y se hace voluntariamente. Entonces, aquí a los papás les veníamos enseñando o hablando acerca de que hemos enseñado a los niños y a los chicos, pero para que ellos tomen una convicción propia. Y cuando estuvimos dando esta enseñanza en la clase de niños, lo que hacemos es que ellos entiendan para que ellos puedan tomar esta decisión, así como cualquier adulto. Porque dice: bautícese cada uno. Tiene que ser una decisión personal, basada en que yo conozco a Jesús y me ha sido revelado que a través de Él es como Dios me perdona, me reconcilia. Él es mi Salvador y mi Señor. Él, es decir, Señor significa que Él ahora compró mi vida. En realidad, mi vida le pertenece a Él. Pero aunque Él tiene derecho legal a tomar mi vida, todavía mantiene el principio de la libertad de elegir que tú tienes. Entonces, por eso dice: bautícese cada uno. Es decir, aquí Dios te llama a una relación personal, no una religión que te pone y te impone las cosas, sino una relación donde eres tú quien está entendiendo la decisión que tomas de seguir a Jesús. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado.
enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Di conmigo, enseñando que guarden todo lo que Él ha ordenado. Y luego, si nosotros nos vamos a cómo la iglesia obedeció este mandamiento, tú te vas a dar cuenta que la iglesia bautizaba en el nombre de Jesús. Aquí estoy concluyendo. Dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos 8 dice que cuando van a predicar el evangelio a Samaria, había personas ahí que habían sido bautizados, pero en el bautismo de Juan. O sea que los judíos en ese tiempo eran bautizados por los rabinos. Cuando vino Juan fueron bautizados con el bautismo de Juan, y cuando después comenzó la iglesia ya no eran bautizados así, sino eran bautizados en el nombre de Jesús. Esto nos quiere decir que el bautismo de Jesús es único, y que si una persona no ha sido bautizada de esta manera, no ha sido bautizada. Los judíos tuvieron que bautizarse una y otra vez. Es decir, los que vivieron en ese tiempo se bautizaron 3 veces. Ellos no dijeron, no, yo ya me bauticé. Los rabinos me bautizaron, somos judíos. En la ley, eso no vale, no vale. Y después pudieron haber dicho, bueno, yo me bauticé con el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? Es un bautismo de arrepentimiento. Todos aquellos que se dieron cuenta que necesitaban reconocer un Salvador, un Mesías, fueron al bautismo de Juan, se prepararon para recibir al Mesías que Dios les había prometido. Cuando vinieron ahora en la iglesia bautizando, en Hechos 2, 27, 28, toda esa gente ya se había bautizado. Se habían bautizado por los rabinos, se habían bautizado en el bautismo de Juan, y ahora les decían que tendrían que bautizarse de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Por qué dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque lo que nos está diciendo es que el nombre de Jesús representa a Dios totalmente, completamente. Tú vas a ver en el libro de los Hechos que a nadie se le bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se les bautizaba en el nombre de Jesús. Y aquí es donde voy a concluir. Observa cómo dice la Biblia en el libro de los Hechos. 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice que ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Así que aún después de haber sido bautizados en el nombre de Jesús, ahí en Samaria, en Hechos 8, necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero ya habían sido bautizados ¿en el nombre de quién? No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mandó que se bautizaran en el nombre de quién? Del Señor Jesús. Hechos 19:4. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, después de Juan, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Entonces, si hay personas que creen que fueron bautizados, porque en la religión fueron bautizados, y ahora han entendido quién es Jesús, entonces necesitas ser bautizado en el nombre de Jesús. Es el comienzo de entrar en el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Lo más importante es que es una evidencia de tu fe, de que tú estás reconociendo que a través de Jesús somos perdonados y tenemos la vida misma de Dios, la vida eterna. Es de evidencia y una demostración pública. Imagínate ese día, esos 3,000, que los vio su familia religiosa,